No hace mucho tiempo, hace un año, yo estaba aquí frente a ustedes, solo, y dije algunas verdades sobre el resto del mundo occidental que fueron recibidas con cierta sorpresa y asombro por la mayoría del establishment político, económico y mediático de Occidente. Y debo admitir que en cierto sentido lo entiendo. El presidente de un país con más de 100 años de fracaso económico sistemático, como resultado, adoptó una posición pasiva en los grandes conflictos mundiales y se cerró al comercio, perdiendo prácticamente toda relevancia internacional durante esos años. El presidente de este país sube a esta tribuna y le dice al mundo entero que están equivocados, que les espera el colapso, que Occidente se ha desviado del camino y debe ser devuelto a él. El presidente de Argentina, que no era político ni tenía apoyo legislativo, de gobernadores, empresarios o medios. En ese discurso frente a ustedes dije que es el inicio de una nueva Argentina. Argentina estuvo mucho tiempo bajo el socialismo y que con nosotros volverá a abrazar las ideas de la libertad, el modelo que resumimos en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. También mencioné que, en cierto modo, Argentina era el fantasma de la Navidad futura de Occidente. Nosotros ya vivimos lo que ustedes pasan y sabíamos cómo terminaría. Un año después. Debo decir que ya no me siento tan solo porque el mundo aceptó a Argentina. Argentina se convirtió en un ejemplo mundial de responsabilidad financiera, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo acabar con el problema de la inflación, así como de una nueva forma de hacer negocios y una nueva forma de hacer política que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y creer que la gente la va a entender. No me siento solo porque a lo largo de todo este año he logrado encontrar aliados en esta lucha por las ideas de la libertad en cada rincón del planeta. Desde el extraordinario Elon Musk hasta la apasionada italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni, desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría, desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos, poco a poco se está formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que quieren ser libres y creen en las ideas de la libertad. Y así, lo que parecía hegemonía global de la izquierda en política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación y en la prensa, en la política, en los centros educativos, en los medios de comunicación, en las organizaciones supranacionales o en foros como Davos, se desmorona y surge un rayo de esperanza para las ideas de libertad. Hoy estoy aquí para decirles que nuestra batalla sigue y que la esperanza ha resurgido. Es nuestro deber moral y nuestra obligación histórica destruir la construcción ideológica del enfermizo whatsismo. Mientras no logremos restaurar nuestra catedral histórica, mientras no logremos que la mayoría de los países occidentales vuelvan a aceptar las ideas de la libertad, mientras nuestras ideas no se conviertan en moneda común. En los pasillos de eventos como este, no podemos rendirnos porque debo decir que foros como este han sido protagonistas y promotores de la siniestra agenda del gaquismo que tanto daño le hace a Occidente. Si queremos cambiar, si realmente queremos defender los derechos de los ciudadanos, debemos empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se promueven en foros como este, y me gustaría tomarme unos minutos de este día para discutir algunas de ellas. Hoy en día pocos niegan que en Occidente soplan vientos de cambio. Algunos se resisten al cambio y otros lo aceptan a regañadientes, pero al final lo hacen. Hay conversos que creen que son inevitables. Y finalmente, estamos quienes hemos luchado toda la vida para que sucedan. Cada uno de ustedes sabe a qué grupo pertenece. Seguramente en este salón hay un poco de cada uno, pero todos. Sin duda, ustedes se dan cuenta de que el tiempo de cambio está tocando a la puerta. Los momentos de cambios históricos tienen su propia especificidad. Es un tiempo cuando las fórmulas que funcionaron durante décadas se agotan. Las formas de hacer las cosas ya no tienen sentido. Y lo que muchos creían verdades absolutas termina siendo cuestionado. Es una época donde las reglas cambian y se premia a quienes se atreven a arriesgar.
La mayoría del mundo libre prefiere la comodidad de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, y sigue aplicando recetas que llevan al fracaso. Y el gran yunque que actúa como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología de los despiertos. Esa es la gran epidemia de nuestro tiempo que debe ser curada, es un cáncer que debe ser extirpado. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde partidos y gobiernos de los países libres de Occidente hasta organizaciones de gobernanza global, instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, y también ha determinado el curso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no eliminemos esta ideología repugnante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la humanidad no podrán volver al camino del progreso que exige nuestro espíritu pionero. Es necesario romper estas cadenas ideológicas si queremos entrar en una nueva era dorada, y por eso hoy quiero tomarme unos minutos para romper esas cadenas. Primero expliquemos por qué luchamos. Occidente representa la cima de la humanidad en el fértil suelo de su herencia grecorromana, y los valores judeocristianos se sembraron las semillas de algo sin precedentes en la historia. Al triunfar finalmente sobre el absolutismo, el liberalismo abrió una nueva era en la existencia humana, en estos nuevos marcos morales y filosóficos que ponen la libertad individual por encima del capricho de un tirano. Occidente logró liberar las capacidades creativas del ser humano, y Occidente pudo desarrollar el potencial creativo de las personas, dando inicio a un proceso de creación de riqueza nunca antes visto. Los hechos lo dicen todo. Hasta 1800, el Producto Interno Bruto Mundial per cápita se mantuvo prácticamente sin cambios, pero desde el siglo XIX, gracias a la Revolución Industrial, el Producto Interno Bruto per cápita aumentó 20 veces. Esto permitió que el 90% de la población mundial saliera de la pobreza, aunque la cantidad de personas aumentó 8 veces. Y esto solo fue posible gracias a la convergencia de valores fundamentales como el respeto a la vida y la libertad de propiedad, lo que permitió el libre comercio, la libertad de expresión, la libertad de religión y otros pilares de la civilización occidental. A esto se suma nuestro espíritu inventivo, explorador, innovador y faústico, que siempre pone a prueba los límites de lo posible, el espíritu pionero que hoy en día representan, entre otros. Mi querido amigo Elon Musk, quien ha sido injustamente difamado por el wokismo de las últimas horas debido a un gesto inocente que solo demuestra su dedicación y gratitud hacia la gente. En resumen, creamos el capitalismo basado en ahorro, inversión, trabajo, reinversión y esfuerzo constante. Hicimos que cada trabajador pudiera aumentar su productividad 10, 100 o, ¿por qué no?, 1000 veces, venciendo así la trampa malthusiana. Sin embargo, en algún momento del siglo XX nos desviamos del camino y los principios liberales que nos hicieron libres y prósperos fueron traicionados. La nueva clase política, guiada por una ideología colectivista y aprovechando los momentos de crisis, vio una excelente oportunidad para acumular poder. La riqueza generada por el capitalismo hasta entonces se redistribuiría mediante un esquema centralizado de planificación que sería el punto de partida del proceso. Aún sufrimos hoy sus graves consecuencias. Al promover la agenda socialista, pero actuando de manera astuta dentro del marco de la paradigma liberal, esta nueva clase política distorsionó los valores del liberalismo. De esta manera, reemplazaron la libertad por la liberación, utilizando el poder coexistente del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y repugnante idea de la justicia social, complementada con una base teórica marxista, cuyo objetivo era liberar al ser humano de sus necesidades. Y en la base de este nuevo esquema de valores se encuentra la premisa fundamental de que la igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias básicas ocultas que deben ser eliminadas. ¿Qué significa esto para los burócratas ambiciosos? Un auténtico filón de oro.
En esto básicamente radica la esencia del whatsismo, es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización ha sido reemplazado por una versión distorsionada de sí mismo mediante la implementación de diversos mecanismos de subversión cultural. De derechos negativos como vida, libertad y propiedad, ahora tenemos innumerables derechos positivos. Primero la educación, luego la vivienda y después cosas tan humillantes como el acceso a Internet, el fútbol en televisión, el teatro, los procedimientos estéticos y otros deseos se volvieron derechos humanos fundamentales. Derechos por los que, por supuesto, alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del Estado aberrante. En otras palabras, pasamos de la concepción de la libertad como protección fundamental del individuo contra la intervención del tirano a la concepción de la liberación a través de la intervención del Estado. Sobre esta base se construyó el régimen de pensamiento unilateral de Gochuan, apoyado por instituciones que buscan criminalizar y castigar la disidencia. Feminismo, diversidad, inclusión, igualdad, inmigración, abortos, ecología, ideología de género y así sucesivamente, todo esto son cabezas de una misma criatura cuyo objetivo es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Vamos a analizar algunos de ellos. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad e incluso en su forma más benévola es innecesario, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es una búsqueda de privilegios que es precisamente lo que hace el feminismo radical, enfrentando a una mitad de la población contra la otra cuando deberían estar del mismo lado. En varios países considerados civilizados, matar a una mujer se llama feminicidio y recibe castigo más severo que el asesinato de un hombre solo por el sexo de la víctima. De hecho, legalizando que la vida de una mujer vale más que la de un hombre mientras enarbolan la bandera de la brecha salarial de género. Pero si uno revisa los datos, queda claro que no hay ninguna desigualdad al realizar el mismo trabajo y la mayoría de los hombres, por lo general, reciben un salario mayor que la mayoría de las mujeres. Al mismo tiempo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni de que la mayoría de los plomeros son hombres, ni de que la mayoría de las víctimas de robos o asesinatos son hombres, sin mencionar a la mayoría de los muertos en guerras. Pero si se plantean estas cuestiones en los medios de comunicación o incluso en este foro, nos etiquetan de odiadores solo por defender el principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y los datos. El wokismo aparece en el ecologismo radical y la denuncia del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es una cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero. Pero una vez más, el wokismo logró distorsionar esta idea elemental de preservar el medio ambiente para el disfrute de las personas. Hemos pasado a un ecologismo fanático en el que el ser humano es un tumor canceroso que debe ser destruido. El desarrollo económico es simplemente un crimen contra la naturaleza. Cuando decimos que la Tierra tuvo 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el ser humano no existía, nos llaman negacionistas para desacreditarnos, aunque la ciencia y los datos nos respaldan. No es casualidad que estas personas sean quienes más promueven el programa de abortos. Este programa se basa en la premisa malthusiana de que la sobrepoblación destruirá la Tierra. Por eso debemos implementar algún mecanismo de control de la población. De hecho, esto ya se ha llevado a tal extremo que el planeta empieza, que hoy en día en el planeta se vuelve un problema. Controlar el crecimiento poblacional es un problema. ¿Cuál era el objetivo de estas desviaciones abortivas? En estos foros promueven la agenda lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres, solo si ellos mismos se perciben así y no dicen nada. ¿Sobre un hombre que se disfraza de mujer y mata a su rival en el ring de boxeo? ¿O sobre que un preso dice ser mujer y termina violando a todas las mujeres en la cárcel? Hace semanas, 2 homosexuales estadounidenses con la bandera de la diversidad sexual fueron condenados a 100 años de prisión, causando impacto mundial. Por haber abusado de sus hijos adoptivos durante más de 2 años y grabarlo en video.
Quiero aclarar que cuando hablo de violencia no es un eufemismo. En sus formas extremas, la ideología de género es una violencia directa hacia los niños, no hacia los pedófilos. Por eso quiero saber quién aprueba ese tipo de comportamiento. Ellos causan un daño irreversible a niños sanos mediante terapias hormonales y cirugías mutilantes. Como si un niño menor de 5 años pudiera consentir algo así, y si resulta que la familia no está de acuerdo, siempre habrá representantes del Estado dispuestos a intervenir por los intereses del niño, que ellos llaman los mejores. Créame, los indignantes experimentos actuales bajo esta ideología criminal merecen condena, sobre todo si los comparamos con los realizados en los periodos más oscuros de nuestra historia. Encubriendo todas estas prácticas repugnantes, la eterna víctima siempre está lista para lanzar acusaciones de homofobia, transfobia y otras invenciones, el único objetivo de las cuales es intentar silenciar a quienes condenan este escándalo en el que están involucradas autoridades nacionales e internacionales. En empresas, gobierno y escuelas, los méritos han sido desplazados por la doctrina y la diversidad, lo que representa un retroceso hacia antiguos sistemas nobiliarios. Se inventan cuotas para cualquier minoría que se les ocurra a los políticos, lo que solo socava la excelencia de estas instituciones. El vaquismo ha distorsionado la migración, el libre movimiento de bienes y personas es fundamental para el liberalismo. Sabemos que Argentina, Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes gracias a los inmigrantes que dejaron sus lugares de origen en busca de nuevas oportunidades. Pasamos de buscar talento extranjero para impulsar el desarrollo a una inmigración masiva impulsada por culpa, no por intereses nacionales. Como Occidente es considerado la supuesta causa de todos los males de la historia, debe expiar su culpa abriendo sus fronteras al mundo entero, lo que inevitablemente conduce a una recolonización que parece un suicidio colectivo. Y eso es precisamente lo que vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que se burlan, violan o matan a ciudadanos europeos, cuyo único pecado fue no seguir cierta religión. Pero si alguien cuestiona estas situaciones, lo tachan de racista, xenófobo o nazi. El vaquismo ha influido tanto en nuestra sociedad, promovido por instituciones como esta, que hasta la idea del sexo es cuestionada por la ideología de género. Esto ha llevado a una mayor intervención del Estado a través de leyes absurdas. Por ejemplo, el Estado debe financiar hormonas y cirugías de reasignación según la autopercepción de algunas personas. Apenas comenzamos a ver las consecuencias de que una generación animada por el relativismo sexual haya mutilado su cuerpo y deba recibir tratamiento psiquiátrico permanente para afrontar lo que hizo. Nadie menciona estos problemas. Además, han hecho que la mayoría adopte una actitud servil ante las percepciones erróneas de una minoría insignificante. Además, el vaquismo busca apoderarse de nuestro futuro, dando clases en las mejores universidades del mundo. Forma la élite de nuestros países, obligándola a cuestionar y negar la cultura, las ideas y los valores que nos hicieron grandes, y así destruye aún más nuestra estructura social. ¿Qué queda para el futuro si enseñamos a nuestra juventud a avergonzarse de nuestro pasado? Todo esto surgió y se desarrolló de manera cada vez más evidente en las últimas décadas después de la caída del muro de Berlín. Es curioso que los países libres empezaron a autodestruirse cuando se quedaron sin enemigos a los que pudieran vencer. La paz nos volvió débiles, nuestro propio engreimiento nos derrotó. Todas estas y otras desviaciones que no vamos a enumerar amenazan a Occidente hoy en día y lamentablemente son creencias que instituciones como esta han promovido durante 40 años. Aquí nadie puede hacerse el inocente. Durante décadas adoraron una ideología siniestra y asesina como si fuera un becerro de oro e hicieron todo lo posible por imponerla a la humanidad. Esta misma organización, así como los órganos supranacionales más influyentes, fueron los ideólogos de esta barbarie. Las agencias multilaterales de crédito eran la mano extorsionadora y muchos estados nacionales, en particular la Unión Europea, fueron y siguen siendo la mano armada. ¿O acaso hoy en el Reino Unido no encarcelan a ciudadanos por revelar crímenes monstruosos, verdaderamente horribles, cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar?
¿No suspendieron los burócratas en Bruselas las elecciones en Rumania solo porque no les gustó la victoria del primer partido? Frente a cada una de estas discusiones, el guasismo intenta desacreditar a quienes cuestionan estas cosas, primero poniéndonos etiquetas y luego sometiéndonos a la censura. Si somos blancos, entonces eres racista. Si eres hombre, debes ser misógino o miembro del patriarcado. Si eres rico, debes ser un capitalista despiadado. Si eres heterosexual, debes ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestión tienen una etiqueta que luego intentan censurar de facto o de jure. Detrás de sus discursos sobre diversidad, democracia y tolerancia, en realidad buscan eliminar la disonancia, la crítica y la libertad para mantener el modelo que solo los beneficia a ellos. ¿No hemos escuchado estos días al capital ocultarse? Algunas autoridades europeas bastante rojizas llaman abiertamente a la censura. Abiertamente llaman a la censura o dicen que en realidad no existe ninguna censura. Pero a quienes piensan diferente a la ideología woke hay que silenciarlos. ¿Y a qué tipo de sociedad puede llevar el wokismo? Una sociedad donde el libre intercambio es reemplazado por la distribución arbitraria de riqueza bajo amenaza, las comunidades libres por colectivización forzada y el caos creativo del mercado por el orden estéril del socialismo. Una sociedad descontenta con dos grupos, quienes pagan impuestos y quienes reciben beneficios del Estado. No me refiero a aquellos que reciben asistencia porque no pueden permitirse comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, los banqueros que fueron rescatados durante la crisis, la mayoría de los medios de comunicación y los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades. La burocracia estatal, los sindicatos, las organizaciones sociales, las empresas estatales y todos los sectores que viven de los impuestos pagados por quienes trabajan. Me refiero al mundo que Enrad describe en La rebelión de Atlas y que tristemente ya es una realidad. Un esquema en el que el ganador resulta ser la clase política, que a su vez se convierte en árbitro y parte interesada en esta distribución. Repito, la clase política es el árbitro y la parte interesada en esta distribución y, como siempre, quien reparte se queda con la mejor parte. Donde bajo aparentes diferencias entre los distintos partidos se esconden intereses comunes, socios, acuerdos y un compromiso inquebrantable de que nada cambiará. Porque eso es lo que los llama a todos el partido del Estado, un sistema que se oculta tras razonamientos benevolentes. Según ellos, donde el mercado falla, son responsables de resolverlo con reglas, fuerza y burocracia. Pero no existe tal cosa como el fracaso del mercado, lo repito una vez más, no existe tal cosa como el fracaso del mercado, porque el mercado es un mecanismo de cooperación social donde los derechos de propiedad se intercambian de manera voluntaria. Los fracasos de mercado son contradicciones en sí mismos. Esa intervención solo crea nuevas distorsiones en los precios, complicando los cálculos económicos, los cuernos y las inversiones. Y eso significa que, en última instancia, conduce a una mayor pobreza o a una maraña insana de regulaciones como las que existen actualmente. Por ejemplo, como sucede en Europa, matando el crecimiento económico, como suelo decir en mis conferencias. Si creen que el mercado no está funcionando, vayan y revisen si el gobierno no está metido en medio, y si descubren que no es así, analícenlo de nuevo, porque su análisis es incorrecto. Por eso la continuación, ya que el wokismo no es más ni menos que un plan sistemático del Estado para justificar la intervención estatal y aumentar el gasto público. Esto significa que nuestra primera cruzada, la cruzada más importante, si queremos devolverle a Occidente el progreso, si queremos construir una nueva edad de oro, debe consistir en una reducción radical del tamaño del Estado, no solo en cada uno de nuestros países, sino también una reducción radical de todos los organismos supranacionales. Porque solo así se puede cortar este sistema perverso, agotando sus recursos. Para devolverle al contribuyente lo que paga en impuestos, devolverle al contribuyente lo que le pertenece y acabar con la venta de privilegios. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no haya posibilidad de vender esos servicios.
Las funciones del Estado deben volver a limitarse a proteger el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se atribuya va en detrimento de su tarea principal y lleva inevitablemente al omnipresente leviatán del que todos sufrimos hoy en día. Hoy vemos el agotamiento global de este sistema que nos ha dominado por décadas. Como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se enfatiza el único conflicto relevante de este siglo y de todos los anteriores, el conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política que se aferra al orden establecido, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción. Afortunadamente, en todo el mundo libre existe una mayoría silenciosa que se autoorganiza y en cada rincón de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito por la libertad. Vivimos cambios históricos, un giro copernicano, destruyendo un paradigma y construyendo otro. Si instituciones influyentes como esta quieren avanzar y participar de buena fe en este nuevo paradigma, tendrán que asumir la responsabilidad por el papel que han desempeñado en las últimas décadas y reconocer ante la sociedad el mea culpa que se les exige. Para concluir, me dirijo a los líderes mundiales responsables de estados, grandes grupos económicos y organizaciones internacionales. Tanto a quienes están presentes aquí como a quienes no me escuchan desde sus casas. Las fórmulas políticas de las últimas décadas han fracasado y están colapsando, como expuse en este discurso. Esto significa que pensar como todos, leer lo que todos leen, decir lo que todos dicen, solo puede llevar a cometer errores. Aunque aún hay quienes insisten en ir al abismo. El escenario de los últimos 40 años se agotó y al debilitarse el sistema, se abre la historia. Por eso les digo a los líderes mundiales, es momento de dejar este escenario. Ha llegado el momento de ser valientes, ha llegado el momento de atreverse a pensar y atreverse a escribir sus propios versos. Porque cuando las ideas y los textos de la modernidad dicen siempre lo mismo y no dicen lo que se necesita, ser valiente significa precisamente ser atemporal. Consiste en mirar al pasado, no dejarse cegar por lo pasajero ni perder de vista lo universal. Consiste en restaurar las verdades que eran evidentes para nuestros antecesores y que están en la base del éxito civilizatorio de Occidente, pero que el régimen individualista de las últimas décadas ha perseguido como si fueran herejía. Como dijo Churchill, mientras más miramos atrás, más lejos vemos adelante. Es decir, debemos enfrentarnos a las verdades olvidadas de nuestro pasado para desatar el nudo del presente y dar el siguiente paso adelante como civilización hacia el futuro. ¿Y qué es lo que veo cuando miro hacia atrás? Y que debemos volver a aceptar las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de libertad, volver a aceptar las ideas de la libertad, regresar al liberalismo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en Argentina y eso es exactamente lo que creo que el presidente Trump hará en la Nueva América. Y eso es exactamente lo que proponemos hacer a todos los grandes y libres países del mundo. Y tenemos la intención de detener a tiempo lo que claramente conduce a una catástrofe. En pocas palabras, les propongo que lo hagan, que Occidente vuelva a ser grande. Hoy, como hace 100, 200 o 15 años, Argentina ha roto sus cadenas. Invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales a escuchar el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Que las fuerzas celestiales nos acompañen. Gracias y que viva la libertad.